Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un placer enorme tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y con muchas ganas de aprender y reflexionar. Yo, como siempre, estoy feliz de estar conectada con ustedes, compartiendo ideas y generando conversación. Hoy vamos a abordar un tema que estoy segura a muchos nos toca de cerca, y que a mí me tiene sumamente emocionada. El título del vídeo lo dice todo. Andy Ercel me reveló el secreto: comprometerse cambia tu vida. Sí, lo escucharon bien. Andy Ercel. Para aquellos que no la conocen, Andy es una actriz turca increíblemente talentosa, carismática y popular, y una gran inspiración para muchísimas personas alrededor del mundo. Con su trabajo y su personalidad, ha logrado capturar la atención de millones, y su influencia va mucho más allá de la pantalla. Y no la entrevisté directamente, ojalá. Aunque, quién sabe, tal vez algún día, soñar no cuesta nada. Pero a través de su trayectoria, sus declaraciones, sus entrevistas, sus redes sociales, y la forma en que ha manejado su vida pública y privada, he podido desentrañar ese secreto que, como les digo, puede cambiar la vida. Un secreto que en realidad es mucho más simple de lo que podríamos imaginar, pero con un poder transformador inmenso. Este vídeo no es sobre chismes ni rumores, nada de eso. Olvídense de las especulaciones y las noticias sensacionalistas. Aquí no vamos a hablar de su vida amorosa ni de sus supuestas polémicas. Este vídeo es sobre analizar, desde una perspectiva más profunda y personal, cómo el compromiso, en sus diferentes formas, puede ser una fuerza transformadora en nuestras vidas. Vamos a explorar cómo el compromiso con nuestros objetivos, con nuestras relaciones, y lo más importante, con nosotros mismos, es clave para una vida más plena, satisfactoria y auténtica. Y por supuesto, lo vamos a hacer con un toque de análisis sobre la vida de Andy Ercel, porque su ejemplo es un reflejo claro de este principio, y porque, honestamente, siempre es interesante analizar la vida de una figura pública que admiramos, ¿verdad? Antes de que empecemos a sumergirnos en el tema, no se olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis, y de esa forma no se perderán ninguno de mis vídeos. Suscríbanse, denle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y no olviden dejarme sus comentarios y sus likes, eso me ayuda muchísimo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir este secreto que puede cambiarlo todo. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué entendemos por comprometerse? A menudo asociamos el compromiso con la idea de hacer un pacto, o decir que sí a algo. Pero en realidad, es mucho más profundo que eso. Es mucho más que simplemente decir que sí a algo. El compromiso genuino implica asumir una responsabilidad, es dedicar tiempo, energía, esfuerzo, y hasta sacrificio, a algo o alguien. Es estar dispuesto a superar obstáculos, a enfrentar desafíos, a mantener la promesa, y a perseverar en la búsqueda de un objetivo, sin importar las dificultades que se presenten en el camino. El compromiso es, en esencia, una declaración de intenciones. Es una señal clara de que valoramos algo lo suficiente como para invertir en ello, y que estamos dispuestos a hacer lo necesario para que funcione y prospere. Y esto, amigos míos, se aplica a muchísimas áreas de nuestra vida. Se aplica a nuestro trabajo, a nuestras relaciones, a nuestros sueños, y fundamentalmente a nuestra relación con nosotros mismos. Pensemos en el compromiso con un trabajo. Cuando nos comprometemos con nuestro trabajo, no estamos simplemente cumpliendo con nuestras obligaciones diarias, marcando el horario y esperando el fin de la jornada. Estamos invirtiendo en nuestro futuro profesional, estamos desarrollando nuestras habilidades, estamos cultivando nuestra experiencia, estamos contribuyendo a un equipo y a una organización. Estamos, en otras palabras, invirtiendo en nosotros mismos y en nuestro crecimiento personal. Estamos aprendiendo constantemente, buscando nuevas oportunidades y esforzándonos por dar lo mejor de nosotros. Y claro, este compromiso se traduce en crecimiento, en satisfacción personal, en la posibilidad de ascender, de alcanzar metas que de otra forma serían inalcanzables, y de lograr una mayor estabilidad económica y profesional. El compromiso con el trabajo nos da un sentido de propósito, nos ayuda a sentirnos valiosos y realizados, y nos permite contribuir a la sociedad de manera significativa. Ahora hablemos del compromiso en las relaciones. Ya sea con nuestra pareja, con nuestra familia, o con nuestros amigos, el compromiso es el pegamento que las mantiene unidas. Es la base de la confianza, del respeto mutuo y del apoyo incondicional.
Es estar presente en los buenos y malos momentos, es escuchar activamente, es comunicarse de manera Hans. Tai abierta, es perdonar, es comprender, es aceptar las diferencias, es crecer juntos. Es demostrar con hechos y palabras que la otra persona es importante para nosotros. Sin compromiso, las relaciones se debilitan, se erosionan y finalmente se rompen. El compromiso en las relaciones es un acto de amor, un acto de cuidado y un acto de responsabilidad. Es el ingrediente secreto que permite que las relaciones florezcan y perduren a lo largo del tiempo. ¿Y qué hay del compromiso con nosotros mismos? Este es, quizás, el más importante de todos. Es el compromiso con nuestra salud física y mental, con nuestro bienestar emocional, con nuestros valores y principios. Es la decisión de cuidarnos, de amarnos, de aceptarnos, de aprender, de crecer, de ser la mejor versión de nosotros mismos. Es establecer límites saludables, es decir, no a lo que no nos beneficia, y sí a lo que nos impulsa hacia adelante, a lo que nos hace felices, a lo que nos permite ser auténticos. Es priorizar nuestro bienestar, invertir en nuestro desarrollo personal, y tomar decisiones que nos beneficien a largo plazo. Este compromiso es esencial para la autoestima, la autoconfianza, la resiliencia y la felicidad. Es la base para construir una vida plena y satisfactoria, una vida que realmente valga la pena. Y aquí es donde entramos en el universo de Anne Ercel. ¿Cómo ha aplicado ella este secreto en su vida? ¿Cómo podemos ver el compromiso en sus acciones y en sus elecciones? Bueno, primero veamos su compromiso con su carrera. Anne no solo es una cara bonita. Ha demostrado ser una actriz muy talentosa, con una dedicación innegable a su trabajo. Su éxito no es casualidad. Es el resultado de años de esfuerzo, de estudio, de preparación, y de una constante búsqueda de la excelencia. Ha estudiado actuación, ha tomado clases, se ha formado, y ha mejorado en cada proyecto que ha hecho. Ha asumido riesgos, ha interpretado personajes complejos, y ha demostrado una gran versatilidad, transitando por géneros diferentes, y mostrando una capacidad de adaptación admirable. No se ha conformado con el éxito inicial. Siempre ha buscado superarse, explorar nuevas facetas de su arte, y asumir nuevos desafíos. El compromiso con su profesión le ha dado el éxito, el reconocimiento y la influencia que tiene hoy. Pero el compromiso de Anne va mucho más allá de su carrera. La hemos visto comprometerse con causas sociales, utilizando su fama y su plataforma para abogar por temas importantes, como la lucha contra el cáncer, la defensa de los animales y la promoción de la salud mental. No se ha limitado a hablar, sino que ha actuado participando en eventos benéficos, donando a organizaciones, y utilizando sus redes sociales para generar conciencia y promover el cambio. Ha mostrado su compromiso con su familia y amigos, a través de su apoyo incondicional, su presencia constante y su amor inagotable. Ha demostrado que para ella, las relaciones personales son importantes, y que está dispuesta a invertir tiempo y energía en nutrir esas conexiones. Y por supuesto, no podemos ignorar su compromiso con su propia imagen y bienestar. Anne ha mantenido una actitud positiva y resiliente frente a las críticas, la presión mediática, y los desafíos que conlleva la fama. Se ha enfocado en su salud física y mental, compartiendo mensajes de empoderamiento, autocuidado y amor propio con sus seguidores. Ha promovido hábitos saludables, ha hablado abiertamente sobre la importancia de la terapia y el bienestar emocional, y ha demostrado que es posible ser exitoso y feliz sin sacrificar la salud y el equilibrio personal. Ha demostrado con su ejemplo que el autocuidado no es un lujo, sino una necesidad, y que es fundamental para vivir una vida plena y satisfactoria. Aquí está el punto clave, amigos: el compromiso, en todas sus formas, es un reflejo de nuestra personalidad y valores. Es una elección consciente, una decisión que tomamos cada día. Es una promesa que nos hacemos a nosotros mismos y a los demás. Y es, sin duda, la clave para una vida más significativa y gratificante. El compromiso nos da propósito, nos da dirección, nos da fuerza, y nos permite alcanzar nuestros sueños. Es la fuerza impulsora detrás de cada logro, de cada éxito, y de cada momento de felicidad. Ahora hablemos de cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos comprometernos más y mejor? ¿Cómo podemos transformar nuestras vidas a través del poder del compromiso? Aquí les dejo algunos consejos prácticos que podemos empezar a implementar hoy mismo. Primero, definan sus objetivos. ¿Qué quieren lograr? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué es lo que realmente les importa? Sean específicos.
No se limiten a decir quiero ser feliz. ¿Qué significa la felicidad para ustedes? ¿Qué cosas les hacen felices? ¿Qué quieren lograr en su trabajo, en sus relaciones, en su vida personal? Escriban sus metas, hagan una lista, creen un plan de acción, y comprométense a seguirlo. Dividan sus grandes objetivos en metas más pequeñas y alcanzables, para que el camino les parezca menos abrumador y puedan celebrar cada logro. Segundo, sean consistentes. La consistencia es clave para alcanzar el éxito. Dediquen tiempo y esfuerzo de forma regular a sus objetivos. No se rindan a la primera dificultad. No esperen a sentirse motivados para empezar. La motivación viene después de la acción. Establezcan una rutina, síganla, y conviértanla en un hábito. La consistencia es lo que diferencia a aquellos que logran sus metas de aquellos que solo sueñan con ellas. Tercero, sean responsables. Asuman la responsabilidad de sus acciones y decisiones. No se excusen, no se justifiquen, no culpen a los demás. Si cometen un error, acéptenlo, aprendan de él y sigan adelante. La responsabilidad es un signo de madurez y de compromiso. Es la base de la confianza, tanto en nosotros mismos como en los demás. Cuarto, sean pacientes. El compromiso requiere tiempo y esfuerzo. No se desanimen si no ven resultados inmediatos. El éxito no llega de la noche a la mañana. Sigan adelante, perseveren y confíen en el proceso. No se comparen con los demás. Cada persona tiene su propio ritmo. Celebren sus progresos por pequeños que sean. La paciencia es una virtud, y es esencial para alcanzar cualquier meta que valga la pena. Quinto, celebren sus logros. Reconozcan sus éxitos por pequeños que sean. No se menosprecien. Dense crédito por su esfuerzo y dedicación. Recompénsense a ustedes mismos por sus logros. Dense un gusto, salgan a celebrar, o simplemente tómense un tiempo para disfrutar de la satisfacción que les produce haber alcanzado una meta. Celebrar sus logros los motivará a seguir adelante y a alcanzar nuevas metas. Sexto, rodéense de personas que los apoyen. Busquen el apoyo de amigos, familiares, mentores, y personas que crean en ustedes y los motiven a seguir adelante. Eviten a las personas tóxicas, a los que los critican, a los que los desaniman. Rodéense de personas positivas que los inspiren, que los impulsen a ser mejores. Un buen sistema de apoyo puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y por último, comprométense con ustedes mismos. Este es el compromiso más importante de todos. Cuiden su salud física y mental. Coman bien, hagan ejercicio, duerman lo suficiente y gestionen el estrés. Hagan cosas que les gusten, que les den alegría, que los hagan sentir vivos. Disfruten de la vida. Sean amables consigo mismos. Acéptense tal como son. Celebren su propia valía. Pónganse ustedes mismos en primer lugar. El compromiso con nosotros mismos es el cimiento de todo lo demás. Y ahora, para cerrar con broche de oro, unas reflexiones finales. El secreto que he querido compartir con ustedes hoy es que el compromiso, como el que vemos en la vida de Ander Zell, es una fuerza poderosa. Es el motor que impulsa nuestros sueños, el pegamento que fortalece nuestras relaciones, y la base de nuestra felicidad personal. Al comprometernos con nuestros objetivos, nuestras relaciones y con nosotros mismos, transformamos nuestras vidas de adentro hacia afuera. El compromiso nos da propósito, nos da dirección, nos da fuerza, y nos permite alcanzar nuestro máximo potencial. Es la clave para una vida más plena, más significativa, y más gratificante. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, y que los inspire a comprometerse más con sus propias vidas. Espero que este vídeo les haya brindado nuevas perspectivas, que les haya dado herramientas para reflexionar, y que les haya motivado a tomar acción. Me encantaría saber qué opinan. ¿Qué significa para ustedes el compromiso? ¿En qué áreas de su vida sienten que se comprometen más? ¿Qué consejos prácticos pueden compartir con los demás? Déjenme sus comentarios abajo. Compartan sus pensamientos, sus experiencias y cualquier consejo que tengan para otros. La conversación es lo más valioso. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Me encanta saber que están ahí, que me acompañan, que forman parte de esta comunidad. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su tiempo. Me siento muy afortunada de poder compartir este espacio con ustedes. Me llena de alegría saber que estamos conectados, que nos inspiramos mutuamente y que crecemos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan una semana increíble. Chao. Hasta la próxima.